sino mi Padre en el cielo. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a este pequeño espacio donde las piedras gritarán. En este día nos sumergiremos en uno de los relatos más impactantes y significativos de la historia bíblica: la valiente confesión de fe de uno de los discípulos más cercanos de Jesús, Simón Pedro. Acompáñanos en un viaje a través de las Escrituras para explorar el significado profundo de este pasaje, analizar su relevancia en el contexto actual y reflexionar sobre las lecciones intemporales que podemos extraer de la decisión de Pedro de proclamar su fe en Cristo. Prepárate para descubrir un nuevo entendimiento de la fe, responder de una vez por todas qué quiso Cristo decir con "sobre esta roca" en la confesión del apóstol Pedro. No olvides suscribirte para recibir más contenido a futuro y que estos mensajes alcancen a más personas como tú. Empezamos. Cuando Jesús pasaba por la región de Cesarea de Filipo, se detuvo para preguntar a sus discípulos acerca de su identidad. ¿Pero por qué en Cesarea y no en Jerusalén? Para los que no sabían, Cesarea era un lugar de paganos. Ese sitio prácticamente era la puerta de la frontera por donde entraba la idolatría al reino de Israel. Primero, que Jesús escogiera Cesarea de Filipo en lugar de Jerusalén para preguntar a sus discípulos acerca de su identidad nos brinda una oportunidad interesante para analizar el contexto histórico y geográfico de la región de ese momento. Primero, el contexto geográfico y cultural. Cesarea de Filipo era una ciudad ubicada al norte de Israel en la región de Gaulanitis, cerca del monte Hermón y del río Jordán. Esta ciudad era conocida por su población de paganos, como ya he dicho, y era un centro político y religioso importante para esa región. Por el contrario, Jerusalén era el epicentro religioso de Israel, con el templo como un símbolo central de la fe judía. Segundo, el significado simbólico. La elección de Cesarea de Filipo en lugar de Jerusalén como escenario para esta pregunta puede tener un significado simbólico. Puede ser interpretado como una declaración de la universalidad del mensaje de Jesús, no limitado a una sola ciudad sagrada o a un grupo étnico en particular. Al dirigir esa pregunta en un lugar pagano, Jesús podría haber querido transmitir la importancia de llevar su mensaje a todas las personas sin importar su origen o creencia. Tercero, esta acción de Jesús pudo haber desafiado las normas sociales y religiosas de la época al interactuar con sus discípulos en un entorno considerado impuro o pagano. Podría haber sido una enseñanza para sus seguidores sobre la importancia de trascender las divisiones culturales y religiosas para llegar a un entendimiento más profundo de su identidad y propósito. Y como cuarto, ¿qué enseñanza y reflexión puede traer esto? Pues que a través de este episodio Jesús podría haber querido enfatizar la idea de trascender las barreras culturales y religiosas para difundir su mensaje de amor, que bien sabemos, y su redención universal. La intención en Cesarea de Filipo también puede haber servido como una lección sobre la importancia y la apertura a nuevas perspectivas y experiencias en el camino de la fe. En resumen, la elección de Cesarea de Filipo sobre Jerusalén para hacer esta pregunta a sus discípulos puede tener múltiples significados simbólicos y enseñanzas relevantes en el contexto de la misión de Jesús y su mensaje de amor y reconciliación. Tú eres el Cristo. Durante el ministerio de Jesús y en particular durante toda su vida, muy pocos, si no es que nadie, conocían la identidad de él. Pues para María y José, sus padres, ellos conocían únicamente de manera superficial un preludio de su misión. Los detalles y profundidad de su verdadera identidad se irían revelando poco a poco durante su caminar entre su pueblo, entre nosotros. La identidad oculta de Jesús. Desde su nacimiento, la identidad de Jesús como Mesías estuvo velada y desconocida para la mayoría de las personas. María y José recibieron las revelaciones especiales a través del ángel sobre el origen y la misión de Jesús, pero su identidad mesiánica sería muy incomprendida, incluso entre sus propios seguidores. 2. La revelación divina. En cuanto al texto, nos menciona a Simón Pedro como alguien que Dios
le revela la verdadera identidad de Jesús como el Cristo, el Mesías esperado. Esta revelación divina muestra el conocimiento y la comprensión de la verdadera identidad de Jesús como el Mesías. No podía alcanzarse esta información simplemente a través de medios humanos o razonamientos que uno empezara a conjeturar. Se requería de una intervención divina. ¿Cuál era la importancia de esta revelación? La revelación de Cristo a Simón Pedro resalta la importancia de la fe y la relación personal con Dios en la comprensión de la identidad y la misión de Jesús. Esta revelación no solo transformó la percepción de Simón Pedro sobre Jesús, sino que también marcó un punto crucial en su fe y en su entendimiento en el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. En cuanto al cumplimiento de la profecía, la revelación de la identidad de Jesús como el Mesías cumplió con las profecías del Antiguo Testamento sobre el descendiente de David que vendría a restaurar y a gobernar el pueblo de Dios. Esta revelación confirma la continuidad entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en la persona de Jesús, estableciendo así su papel como el Salvador prometido. En conclusión, la revelación divina de la identidad de Jesús como el Cristo a Simón Pedro destaca la importancia de la fe, la revelación espiritual y el cumplimiento de las profecías en comprensión de la verdadera naturaleza y misión de Jesús como el Mesías esperado. Sobre esa roca, es un tema que ha generado una extensa discusión a lo largo de la historia. La frase de Jesús a Pedro ha sido objeto de interpretaciones diversas y de intensos debates acalorados que han trascendido incluso a los concilios eclesiásticos y que siguen siendo motivo de reflexión en la actualidad, especialmente en el ámbito de las redes sociales. La Iglesia Católica tradicionalmente ha interpretado que Jesús se refería a Pedro como la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Sin embargo, nada lejos de la verdad, analizar el contexto original de esta afirmación, se puede argumentar que la verdadera piedra angular en este pasaje no es Pedro, sino Cristo mismo. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo?, es una pregunta que apunta a revelar la verdadera identidad de Cristo, no de Pedro. Hasta ese momento muchos consideraban a Jesús como un profeta o un hombre milagroso, pero no como el Mesías prometido. Fue Pedro quien, movido por una revelación de Dios, el Padre, confesó que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios. Esta revelación es fundamental en la historia de la Iglesia, ya que marca el reconocimiento de Jesucristo como el Mesías, prometido desde tiempos atrás, el único ungido por Dios para guiar a su pueblo. Por lo tanto, la importancia de este pasaje radica en la identidad de Jesucristo como el fundamento de la fe cristiana. Es Cristo quien edifica su iglesia sobre la verdad revelada por el Padre Celestial, al afirmar que aquel que guarda estas palabras será como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Jesús está resaltando la importancia de construir nuestra fe sobre la base sólida de su propia identidad como el Hijo de Dios. En conclusión, la relevancia del Evangelio radica en conocer a Jesucristo y confesarlo como el Mesías prometido, el fundamento sobre el cual se construye la Iglesia. Este reconocimiento es clave para identificar a una comunidad de creyentes sólida y fundamentada en la revelación divina. Jesucristo es la roca sobre la cual se cimienta nuestra fe y nuestra comunidad de fe, tal como lo entendió Pedro en aquella reveladora confesión en aquel tiempo. Muchos reconocían a Jesús como alguien que podía tener poderes extraordinarios. Pero a pesar de que ese conocimiento no era divino, entre ciertos círculos nadie sabía que él era el Mesías, hasta que en un momento crucial es el Padre quien inspira a Simón para que reconozca la verdadera identidad de Jesús como el Mesías prometido por Dios, el ungido divinamente designado para liderar a su pueblo. A lo largo de la historia han surgido reyes y líderes en Israel, pero el Mesías tan esperado, aquel quien Moisés anunció como el guía divino, aún no había aparecido en escena. Esa revelación es la piedra angular del pasaje, subrayando así, porque al finalizar esa revelación Jesucristo instruye a sus seguidores a guardar silencio sobre su identidad como el Cristo. Esta comprensión de la identidad del Mesías como el fundamento esencial del Evangelio es crucial para la construcción de la comunidad de fe, la Iglesia. La afirmación de Jesús de que aquel que guarda estas palabras será como un sabio constructor que cimienta su casa sobre la roca
refleja el papel central de Cristo como el Hijo de Dios, así al igual como se edifica una casa sobre la base sólida. Cristo edifica su iglesia sobre la revelación divina proveniente del Padre. En el transcurso del tiempo, Pedro fue influenciado por esa revelación y llegó a comprender y proclamar a Cristo como la piedra viva, la piedra preciosa, aquella que algunos habían desestimado, pero que para los creyentes representa la promesa de salvación eterna. Queridos hermanos, la roca es Cristo, la roca es la revelación de Dios y Cristo es la revelación del Padre. Hasta aquí es todo por hoy. Les agradezco que se hayan unido a mí en el estudio de esta preciosísima perla de las Escrituras. No olvides darle like y suscríbete para seguir recibiendo más contenido como este y que esto alcance a más hermanos en todo el globo. Y que el Señor esté con ustedes siempre. Hasta pronto.